Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 331. Las acciones de Giovanni estaban muy por encima de las expectativas de Gary. Como líder del Team Rocket y el líder de gimnasio más fuerte de Kanto, con tantas identidades sobre sus hombros, realmente envió a Meuduo a luchar contra él por una pequeña disputa. ¿Es esto algo que haría una persona? ¿Y la dignidad de los fuertes? ¿La dignidad de quien está en la cima? Se las comieron los perros. Este es el Meuduo del que habló el señor Blaine. Sí que se ve algo aterrador, y la presión es intensa. Misty no pudo evitar retroceder un poco, queriendo instintivamente abrazar con fuerza a Togepi, pero descubrió que Togepi no estaba a su lado. En ese momento, Togepi todavía estaba a los pies de Ash. Durante la batalla anterior, como Ash había reservado parte de su fuerza para proteger a quienes estaban alrededor, Togepi no se vio afectado en absoluto. Incluso a través de la barrera se puede sentir esa presión aterradora. La máquina que lleva puesta debe ser para suprimir el poder de Meuduo. Ahora, la presión que emana de Meuduo es decenas de veces más fuerte que cuando estaba frente a Gary, analizó Brock con expresión seria. En esta batalla, es muy probable que Ash esté en desventaja. El oponente es Meuduo, el Pokémon artificial más fuerte del que habló Blaine, cuyo crecimiento casi rivaliza con el de una deidad. Por muy fuerte que sea Ash, no hay forma de que tenga algo capaz de enfrentarse a un Pokémon así. Ni siquiera un 6 contra 1 sería suficiente. A menos que Ash entre en la batalla él mismo, quizá haya una mínima posibilidad de ganar. Después de todo, nunca han visto la fuerza completa de Ash, así que todavía queda un poco de esperanza. Ya veo, ustedes se encontraron con Blaine, ¿eh? No me extraña que no estén sorprendidos por la existencia de Meuduo. Parece que obtuvieron mucha información de él, aunque Misty y Brock hablaron en voz baja, Giovanni escuchó claramente su conversación. Al principio se sorprendió de que supieran de la existencia de Meuduo, pero cuando oyó el nombre de Blaine, lo entendió todo. Giovanni sabía que Ash y los demás habían estado en la isla Canela, pero no estaba seguro de si Blaine estaba allí ni de si se habían encontrado con él, ya que llevaba mucho tiempo buscando a Blaine sin éxito. Antes, cuando dijo que Ash había reunido las 8 medallas, no estaba contando la medalla de Isla Canela. Lo dijo porque el gimnasio verde es el más fuerte de Kanto, y normalmente solo se desafía cuando falta la última medalla o ya se han reunido las 8. ¿Quién planearía desafiar primero o a mitad de camino el gimnasio verde? Eso es buscarse problemas. Pero ahora lo entendía. Probablemente Ash había conocido a Blaine en la isla Canela. Si ese era el caso, entonces la medalla de Blaine debía haber sido su 7ª medalla. Al pensar en eso, la expresión tranquila de Giovanni no pudo evitar mostrar una ligera alteración. Había movilizado todos los recursos del Team Rocket para buscar a Blaine durante tanto tiempo sin éxito, y Ash lo encontró en solo unos días en la isla Canela. ¡Qué eficiencia! Comparados con Ash, los oficiales del Team Rocket parecían completamente incompetentes. Por suerte, después de hoy, Ash se uniría al Team Rocket, y finalmente obtendrían un nuevo miembro capaz de valer por 100 hombres. Giovanni no pudo evitar sentirse algo complacido al pensarlo. Por otro lado, las palabras de Giovanni hicieron que Misty y Brock se cubrieran rápidamente la boca. Parecía que habían revelado información que no debían. Pero ¿quién habría pensado que, incluso hablando tan bajo, Giovanni pudiera oírlos? Habían bajado la voz a propósito, hasta el punto de que era difícil escucharlos incluso estando cerca. ¿Cómo los había oído? A Ash no le preocupaba demasiado que se filtrara la información de Blaine. Se encogió de hombros y dijo: sí, nos encontramos con Blaine y supimos de la existencia de Meuduo. Blaine dijo que Meuduo es como un Pokémon monstruoso, muy peligroso e incontrolable, con un temperamento violento, pero yo no lo creo. Meuduo. Aunque sea un Pokémon artificial, Meuduo sigue siendo un Pokémon, no es diferente de aquellos que acaban de salir de un nuevo Pokémon.
lo que influye en su temperamento, en su carácter, dicho de forma sencilla, sigue siendo su entorno, las personas que lo rodean. Así que esos aspectos negativos de los que habló Meuduo son todos causados por ustedes, el Team Rocket. Si se le dan los valores correctos, entonces no es diferente de un Pokémon común. ¿Tengo razón, Meuduo? Ash miró fijamente a Meuduo, intentando transmitir ese mensaje a su mente, esperando que despertara. La luz en los ojos de Ash se atenuó por un instante, pero pronto volvió a encenderse con determinación. Pase lo que pase, primero debía derrotar a Meuduo, disolver la mitad del Team Rocket y luego rescatarlo. Después podrían razonar con él. Todo eso, por supuesto, dependía de vencer primero a Giovanni. Ja, ja, ja. Qué ingenuo, intentar comunicarte con Meuduo. Es inútil. Meuduo nunca escuchará tus palabras. Tienes razón, efectivamente fue el Team Rocket quien lo influenció. Así que ahora es el arma definitiva del Team Rocket. Una vez que encontremos ese eslabón perdido, todos en la liga se arrodillarán ante el Team Rocket. Capítulo 332. Giovanni abrió los brazos de par en par, con una expresión fanática en el rostro mientras hablaba. Aquello a lo que se refería era, naturalmente, la fuente psíquica faltante de Meuduo. Debido a esa fuente ausente, Meuduo no podía alcanzar finalmente el nivel dominio divino. Mientras no alcanzara ese nivel, aunque Meuduo poseyera habilidades muy por encima de los Pokémon ordinarios, le sería imposible enfrentarse él solo a toda la alianza. Eso era algo que solo un dios podía lograr. Giovanni había estado buscando desesperadamente a Blaine solo para encontrar el paradero de esa fuente psíquica. Poco sabía que la fuente que tanto anhelaba estaba justo frente a él. ¿Un arma? Comparar a un ser vivo con un arma, en efecto, eres tú quien nunca podrá ser perdonado. Ash apretó los dientes, con el rostro lleno de ira, y el poder que transmitía a Venusaur había alcanzado su punto máximo. Adelante, Venusaur, floración aparición del bosque profundo. La batalla estalló sin previo aviso en ese instante, cuando Ash ordenó a Venusaur atacar directamente a Meuduo. Floración aparición del bosque profundo, un movimiento del que Giovanni nunca había oído hablar, pero por el poder que se acumulaba en Venusaur, parecía una habilidad aún más formidable que Frenzy Plant. ¿Acaso derrotar a un oponente de nivel élite avanzado significaba que podía desafiar a uno de nivel campeón? Venusaur rugió, haciendo brotar incontables plantas desde el suelo, llenando instantáneamente todo el campo de batalla. ¿Frenzy Plant? Ja, ¿no es solo producir más cantidad? ¿Y te atreves a rebautizarlo como si fuera tu creación? Se burló Giovanni al ver que la habilidad usada por Venusaur parecía idéntica a Frenzy Plant, solo que en mayor cantidad. Dicho sin rodeos, seguía siendo Frenzy Plant. Francamente, este nivel de ataque no tendría efecto alguno sobre un tipo psíquico. Venu. El rugido de Venusaur resonó de nuevo, esta vez cargado con un poder aún más majestuoso que antes, haciendo vibrar las piedras en el borde del campo. Acompañando el rugido, las espinas que antes sostenían la barrera de zarzas mutaron repentinamente. Aquellas raíces, originalmente del grosor de un brazo, parecieron ser infundidas con una vida salvaje, expandiéndose y engrosándose a una velocidad visible a simple vista, creciendo hasta convertirse en raíces gigantes que requerían abrir ambos brazos para rodearlas. Docenas de raíces gigantes, como pitones vivientes, se abalanzaron hacia Meuduo en el centro del campo, entrelazando ramas y hojas en una red impenetrable, envolviendo por completo la figura de Meuduo. En apenas unos segundos, el antes vacío campo de batalla quedó lleno de frondosas raíces y follaje, y el aire se impregnó de un aroma húmedo y verde, como si un bosque primigenio hubiera descendido de repente. Tanto Giovanni como Misty y los demás quedaron atónitos ante la escena repentina. Esto no era algo que Frenzy Plant pudiera lograr. El campo se había transformado en un bosque en un abrir y cerrar de ojos, tal como el nombre del movimiento que Ash acababa de pronunciar. Aparición del bosque profundo. Después de que Meuduo fuera engullido, comenzaron a brotar flores rosadas en los enormes árboles, liberando un aroma extraño que se extendió por el campo. Giovanni, protegido por la barrera psíquica de Meuduo, no olió ni absorbió la fragancia.
Si la hubiera inhalado, habría sentido somnolencia y un hormigueo en el cuerpo. Floración. Aparición del bosque profundo era esencialmente una versión avanzada de Frenzy Plant, con fuerza vital central, el poder de la rama de la vida de Xerneas, infundida en la flora tipo Sakura, provocando un cambio cualitativo en Frenzy Plant. Las Frenzy Plant originalmente del grosor de un brazo podían evolucionar en formas que ni dos brazos podían rodear, con flores que exhalaban una fragancia capaz de paralizar tanto a humanos como a Pokémon. Al olerla, primero se producía la parálisis y luego el sueño. Como la parálisis precedía al sueño, era extremadamente difícil despertar incluso bajo ataque. Además, este movimiento tenía el efecto de drenar la fuerza vital del objetivo atacado. Con el poder actual de Venusaur, incluso un Pokémon de nivel campeón tendría una batalla difícil si era alcanzado. Clank, clank, clank. Desde el interior del bosque profundo surgió un chirrido mecánico, claramente proveniente de la maquinaria que llevaba Mewtwo, y el rostro de Giovanni cambió drásticamente al oírlo. Entonces gritó: Mewtwo, usa Psychic para destrozar todo eso. FSSHHFSSHHFSSHH, el bosque gigantesco emitió una serie de sonidos apagados, seguidos por un boom. Los árboles que envolvían a Mewtwo se hicieron añicos bajo un impacto poderoso, y una fuerza inmensa comenzó a girar alrededor de Mewtwo, desintegrando cualquier raíz que se acercara. Al ver esto, la expresión de Ash se volvió solemne. Aunque solo eran árboles, su dureza era apenas inferior al acero, y aún así el oponente los aplastó sin esfuerzo, demostrando su poder abrumador. En cuestión de momentos, toda la vegetación brotada fue aniquilada, devolviendo el antes verde campo a su estado árido. Tras ser pulverizada, la vegetación se disipó como energía, dejando únicamente parches vacíos en el suelo. Mewtwo, con armadura y bajando el brazo que había levantado, mostraba en su rostro expuesto una respiración ligeramente agitada, señal de que despejar toda el área no había sido algo sin esfuerzo, incluso para él. Forzar a Mewtwo a ejercer tal nivel de poder estando en el nivel profesional pico era motivo de orgullo para Venusaur. Sin embargo, tras liberar ese movimiento, Venusaur también parecía exhausto. El movimiento era esencialmente como el Sacred Fire de Charizard potenciando su propia habilidad, incorporando un poder divino. Con su fuerza actual, usarlo era extremadamente exigente, consumiendo más del 80% de su energía física. Por eso, este movimiento estaba reservado como carta de triunfo, y después de usarlo, Ash no planeaba que Venusaur continuara luchando. Era el único movimiento capaz de amenazar a Mewtwo, pero el precio lo dejaba sin fuerzas para seguir combatiendo. El más mínimo descuido y un roce con el poder de Mewtwo podría causarle graves daños. Regresa, Venusaur. Antes de que Mewtwo atacara, Ash lo retiró rápidamente. Mewtwo ya había levantado el brazo, pero al ver que su objetivo desaparecía, hizo una pausa y luego lo bajó. Sin fuerzas después de ese movimiento. Parece que planeabas usar a Mewtwo como una piedra filosofal, pero con tu Venusaur incapacitado, solo te queda tu último Pokémon. ¿Qué Pokémon piensas usar? Giovanni vio de inmediato el estado de Venusaur, obligando a Ash a retirarlo directamente. Ahora a Ash solo le quedaba su último Pokémon. Mewtwo, aunque ligeramente desgastado, estaba prácticamente ileso, con apenas algunos rasguños. No importaba qué Pokémon enviara a Ash ahora, no podía amenazar a Mewtwo. A menos que pudiera mostrar un poder varias veces superior al movimiento que usó Venusaur y pudiera utilizarlo de forma continua, pero ¿cómo sería eso posible? Al oír esto, Ash cerró los ojos y su conciencia se sumergió en un chakra grupal. Nuevo Ash. Seniors, ahora es su turno, ¿quién será esta vez? Ash campeón. ¿Contra quién estamos luchando? ¿Cuál de las fuerzas principales de Giovanni? El campeón, que había estado esperando la actualización de Ash, respondió directamente en el chat. Nuevo Ash. No es ninguna de sus fuerzas principales, es Mewtwo. Mewtwo nivel campeón pico. Ash campeón. Vaya. ¿Giovanni es realmente tan descarado en tu mundo? Capítulo 333. Las acciones de Giovanni fueron tan desmesuradas que incluso Ash campeón sintió que eran excesivas. ¿Qué clase de persona usa un Pokémon de nivel campeón contra un novato y luego directamente saca a Mewtwo?
¿Dónde quedó la vergüenza? Aunque el nivel de Mewtwo está en campeón pico, su fuerza definitivamente ya ha tocado el nivel dominio divino. Aún no ha entrado formalmente en ese nivel, pero su poder es innegable. Llamarlo un pseudo dominio legendario no sería una exageración. Enviar a un entrenador novato que apenas lleva un poco más de 3 meses enfrentarse a un pseudo dominio legendario, incluso si el nuevo Ash estuviera haciendo trampa, Ash campeón lo sigue encontrando extremadamente absurdo. Ash guardián del aura. En serio, el Giovanni de tu mundo es completamente desvergonzado. ¿Qué gana intimidando a novatos? Nuevo Ash. En realidad, es así, ese objeto comenzó a agitarse. Esta cosa también ha aparecido en otros mundos paralelos, pero es extremadamente rara. Una vez utilizada, no puede romperse con nada que esté por debajo del nivel dominio divino. Incluso con poder de nivel dominio divino, depende de las especificaciones concretas, en general, es una herramienta de coerción excepcionalmente dominante. Giovanni utilizó esa herramienta coercitiva para establecer una apuesta y forzar a Ash a trabajar para el Team Rocket. Ahora los campeones y aquellos con poderes de aura finalmente entendieron por qué Giovanni actuaría de manera tan descarada. Comparado con obtener a Ash, ¿qué importaba la reputación? Lo que quería era asegurar absolutamente la victoria en esta batalla. Si Ash no tuviera la habilidad de impulso máximo, probablemente ya habría sido derrotado por Giovanni. Bajo la prohibición impuesta sobre Ash, no tenía ningún Pokémon capaz de contrarrestar a un pseudo dominio legendario. ¿En qué estaba pensando? ¿Soñando? Ash guardián del aura. Bien, ya entiendo la situación. Déjamelo a mí esta vez. ¿Tu Riolu ya evolucionó? Nuevo Ash. Todavía no, pero está al borde de evolucionar. Ash guardián del aura. De acuerdo, déjamelo. Dame 10 minutos y te devolveré un Lucario perfectamente evolucionado. En el mundo real, pasaron aproximadamente 3 minutos antes de que Ash abriera lentamente los ojos. Durante ese tiempo, Giovanni no apresuró a Ash, sino que observó en silencio mientras cerraba los ojos y se concentraba. Desde su punto de vista, Ash probablemente solo se estaba preparando mentalmente para unirse al Team Rocket. La situación era realmente desesperada ahora. Aparte de aceptar su destino, Ash no tenía otra opción. Cerrar los ojos, prepararse mentalmente, retrasar la derrota inevitable unos minutos más, eso era todo. Al ver que Ash abría los ojos, una sonrisa ligeramente siniestra apareció en la comisura de los labios de Giovanni. Entonces, ¿listo para unirte al Team Rocket? No te hagas ilusiones. El contrato de Arceus es absoluto. Incluso los dioses deben seguir sus reglas. Que simples humanos intenten romperlo es pura fantasía. Pronto descubriré el secreto de esa evolución adicional. Hablas demasiado. Los ojos de Ash brillaron tenuemente en azul, y su voz ligeramente fría resonó con firmeza. Ante la sonrisa congelada de Giovanni, Ash lanzó una Pokéball y dijo suavemente. Está decidido. Riolu, eres tú. En un destello de luz, Riolu apareció en el campo de batalla. Que el segundo Pokémon de Ash fuera Riolu sorprendió a todos los presentes, incluso a los 2 miembros del alto mando que observaban a través de la transmisión en vivo. Cuando Gary supo sobre la habilidad especial de Ash, el poder del aura, investigó específicamente en línea. Aunque no encontró humanos con poder del aura, sí encontró Pokémon que lo poseían, y Riolu estaba entre ellos. Sin mencionar que Mewtwo parece ser de tipo psíquico. ¿Cómo podría un Riolu sin evolucionar enfrentarse a un Pokémon del calibre de Mewtwo? ¿Acaso Ash se ha rendido? ¿Qué está pensando Ash? Aunque Riolu ya no es lo que era antes, enviarlo a una batalla de este nivel es demasiado. Incluso Brock, que ha viajado junto a Ash, no pudo evitar expresar sus dudas internas. En una situación tan crítica, enviar un Pokémon que ni siquiera ha alcanzado su evolución final es prácticamente entregar la victoria al oponente. Espera, Brock, ¿recuerdas que hoy Ash dijo mientras hablaba con Lorelei que el dios de la victoria podría echar una mano en esta batalla también? Misty no se unió a los demás en expresar dudas o confusión, sino que recordó algo que Ash mencionó a Lorelei. Quizá en la batalla contra Giovanni habría una ayuda del dios de la victoria. Ambos habían tomado las palabras de Ash como una broma.
Después de todo, ¿acaso se puede invocar a Victini así como así? ¿Es Victini una mascota doméstica? Pero viendo que Ash ahora enviaba a Ryolo a esta batalla, quizá sus palabras no carecían de fundamento, y él había estado preparado desde el principio. Piénsalo, la última vez que Ash envió un Pokémon en su forma básica, ¿contra quién fue? Contra el alto mando Koga en una batalla de desventaja de atributos. En ese entonces, cuando Venusaur todavía era un Bulbasaur, Ash lo envió a combatir contra el Crobat de Koga, y aún así ganó. En otras palabras, Ash tiene precedentes para algo así. Capítulo 334. Esta vez, Ash volvió a enviar al Riolu sin evolucionar, enfrentándose a un enemigo que ellos consideraban imposible de derrotar, aunque este enemigo era mucho más fuerte que cuando se enfrentaron al alto mando Koga. Incluso se podría decir que no estaban en el mismo nivel. ¿Acaso la situación no era aún más desesperante que cuando enfrentaron a Koga? Sin embargo, si Ash podía hacer que Riolu desatara el mismo poder que Bulbasaur mostró en aquel entonces, incluso enfrentarse a Mewtwo podría no ser imposible de ganar. El poder que Bulbasaur desató en ese momento fue definitivamente el más fuerte que Misty y Brock habían visto jamás, haciendo que el nivel Pico Elite pareciera débil en comparación, algo que un campeón común no podría lograr. Según sus estimaciones, se necesitaría al menos un poder de nivel campeón medio para alcanzar algo así. Así que, si Riolu realmente podía liberar un poder de ese calibre, todavía podría haber esperanza de victoria. Enviar un Pokémon que ni siquiera ha alcanzado su evolución final. Ash, ¿de verdad estás subestimando a Mewtwo y a mí? Giovanni soltó una risa amarga. Al final, parecía que Ash realmente lo había abandonado todo, enviando con desesperación un Pokémon que parecía imposible de ganar, lo que dejó a Giovanni incluso decepcionado. Las personas que se rinden ante las dificultades no tienen esperanza de éxito, sin importar cuán alto parezca su talento. Si no corrigen su mentalidad, seguirán siendo iguales toda la vida. ¿Por qué Giovanni hizo tanto esfuerzo para usar el contrato de Arceus? ¿No era precisamente para inclinar el pensamiento de Ash hacia el Team Rocket sin cambiar su talento ni su mentalidad? Si ganaba, entonces los pensamientos futuros de Ash naturalmente se inclinarían hacia el Team Rocket, en lugar de pensar en rebelarse mientras trabajaba para ellos. Si solo fuera por ese nivel, podría lograrlo mediante la hipnosis de Mewtwo. Sin embargo, su objetivo era preservar el potencial de crecimiento de Ash, permitirle crecer hasta nivel campeón, o incluso superar a León, y llevar al Team Rocket a convertirse en la organización más fuerte del mundo. Pero ahora, el desempeño de Ash lo estaba decepcionando profundamente. ¿Sin evolución final? Ya que eso no importa, entonces déjame mostrártelo. Riolu, evoluciona, dijo Ash, o más bien, Ash de Laura, con voz aún calmada. Con su orden, el cuerpo de Riolu estalló instantáneamente en una luz deslumbrante. Bajo la mirada de todos, el cuerpo de Riolu comenzó a crecer, hasta alcanzar finalmente una altura cercana a 1,8 metros, y solo entonces la luz se disipó. Evolución, Lucario. A diferencia de la ternura de Riolu, Lucario transmitía una sensación de elegancia, gallardía y absoluta fiabilidad. Comparado con Riolu, Lucario experimentó crecimiento en todo su cuerpo, y la parte dura como roca en sus manos se transformó en afiladas púas. La razón que Giovanni había usado para criticar a Ash desapareció por completo en ese instante. Dijiste que usé un Pokémon que no había alcanzado su evolución final, así que simplemente lo hice evolucionar. Aunque la forma recién evolucionada era solo ligeramente más fuerte que antes, y aún débil frente a Mewtwo, las acciones de Ash dejaron a Giovanni sin palabras. Hoy había perdido la cuenta de cuántas veces lo habían dejado en ridículo. ¿Acaso este chico era un profesional en abofetear caras? Sin embargo, Giovanni notó algo inusual en la evolución de Riolu a Lucario. Ash no parecía haber perdido la esperanza, no daba la impresión de haberse rendido. Si realmente se hubiera rendido, ¿seguiría mostrando tanta calma? ¿Habría hecho evolucionar directamente a Riolu? En ese momento, Giovanni, al igual que Misty, recordó la escena cuando Ash luchó contra Koga, y combinándolo con lo que Misty había mencionado sobre el favor del dios de la victoria. ¿Podría estar haciendo trampa otra vez? ¿Qué pasa, Giovanni?
¿Te molesta tanto que Niriolu haya evolucionado a Lucario? Ash de Laura giró la muñeca con despreocupación, en tono sarcástico. Todavía se estaba adaptando a este nuevo cuerpo y solo podía decir que realmente estaba a la altura del poder del Cha grupal. Este cuerpo casi heredaba por completo su poder de Laura, y combinado con el poder de Laura que él mismo había entrenado, el Ash de este mundo ya era más fuerte que él en términos de fuerza física pura. Sin embargo, si se tratara de combate, el Ash de este mundo podría no ser su rival. Después de todo, luchar no depende solo de la condición física, sino también de la experiencia en combate. Él entrenaba diariamente contra bestias legendarias. Su experiencia estaba en otro nivel. Puedes controlar la evolución de un Pokémon con solo una palabra. Parece que no has perdido la esperanza, ¿vas a usar la misma táctica que contra Koga? No me digas que el dios de la victoria te está favoreciendo otra vez, dijo Giovanni con burla, insinuando que Ash no debería usar al dios de la victoria como excusa. Si Victini hubiera aparecido, él lo habría sabido. Ash levantó ligeramente la mirada y no respondió a Giovanni. Luego hizo lentamente un gesto con las manos frente a él, uniendo el índice, el dedo medio y el pulgar, formando una figura de corazón invertido. Lucario imitó a Ash y realizó el mismo gesto, mientras una fuerza poderosa lista para desatarse comenzaba a elevarse dentro de ambos. Al sentir el poder ascender en su interior, Lucario no pudo evitar sentirse asombrado. Imitó el gesto de Ash pensando que este iba a fusionar su poder de Laura con la fuerza que había dentro de él, pero la fuerza creciente en su interior no parecía ser el aura de Ash fusionándose. Más bien, se sentía como su propio poder innato. Tras evolucionar, su nivel había ascendido a élite avanzado, saltando 2 etapas de una vez. Ese era el resultado de su acumulación. El plan original era que alcanzara nivel élite inicial y luego usar la evolución para saltar directamente a élite pico, pero Ash lo hizo evolucionar ahora, por lo que no alcanzó el objetivo previsto. Sin embargo, a Lucario no le importaba, porque solo estando en el campo podía sentir la presión que ejercía Mewtwo, una fuerza extremadamente aterradora que no podía contrarrestar antes de evolucionar. Incluso después de evolucionar, no duraría ni una ronda contra él. Pero si el aura de Ash se combinaba con la suya, habría una posibilidad entre 1.000.000 de enfrentarlo. Pero ahora, con esa fuerza elevándose en su interior, la presión de Mewtwo desapareció instantáneamente. Momentos después, Lucario abrió los ojos y apretó los puños, sintiendo un poder inimaginable. Sentía como si todo su cuerpo flotara entre las nubes. ¡Qué poder tan increíble! Lucario, al haber obtenido ese poder recientemente, no podía controlarlo bien, lo que provocó que una parte se filtrara. Al ver la energía que se filtraba del cuerpo de Lucario, la expresión de Giovanni se volvió extremadamente sombría. Aunque esa fuerza solo se revelaba de manera burda, no era inferior al Mewtwo restringido en ese momento. ¿Cómo era posible? Lucario originalmente estaba en pico avanzado, y aún después de evolucionar debería haber alcanzado como mucho nivel élite intermedio, entonces ¿por qué había obtenido repentinamente ese poder? ¿Era la habilidad única de Ash? No, la habilidad especial de Ash podía aumentar el poder de los Pokémon, pero según su información y los datos de la batalla anterior, esa habilidad no podía potenciarlos hasta este punto. Entonces, ¿de dónde provenía ese poder dentro de Lucario? ¿Podría realmente venir de ese supuesto dios de la victoria? Eso es absurdo. Incluso si Victini hubiera aparecido, su poder habría sido tan evidente como una luz en la oscuridad dentro de Ciudad Verde, imposible de no detectar por Mewtwo. Sin embargo, bajo la detección de Mewtwo, no apareció ninguna fuerza extraña alrededor. El poder dentro de Lucario parecía haber surgido de la nada dentro de su propio cuerpo. ¿Qué clase de técnica es esta? Capítulo 335. Lucario, no te sorprendas por el poder en tu cuerpo. Es temporal y durará unos 10 minutos. Hasta que se acabe el tiempo, puedes usar este poder perfectamente. Escucha mi comando y saquemos a ese tipo del abismo. La voz de Aura Ash resonó en la mente de Lucario. Para Lucario, Aura Ash no se sentía en absoluto desconocido. Al contrario, le resultaba demasiado familiar.
En cada mundo paralelo, además del compañero constante e inmutable Pikachu, también hay un Ash que solo está por debajo de él. En algunos mundos es Charizard, en otros es Sceptile, en otros Infernape, pero en el mundo de Aura Ash, es Lucario. Como el Ash segundo solo después de Pikachu, Lucario había sido entrenado por él hasta la cima del mundo. Tras muchas reencarnaciones, Pikachu aún está por detrás de Lucario en nivel. Sin embargo, cuando se trata de una pelea real, sin el respaldo de Aura Ash, Pikachu sigue siendo ligeramente más fuerte. Aunque el nivel de Pikachu pueda ser más bajo, el valor de sus habilidades ha crecido con múltiples reencarnaciones. Pero para esta batalla contra Mewtwo, Aura Ash eligió usar a Riolu. Por un lado, Riolu en este mundo creció ligeramente más lento en comparación con los otros Pokémon principales de Ash. Por otro lado, podía enseñarle a Riolu más aplicaciones del poder Aura, técnicas que fueron descubiertas en batalla y que no habían sido transmitidas al Ash de este mundo. Mientras la voz de Aura Ash resonaba, la mente de Lucario se calmó rápidamente. Aunque no sabía de dónde provenía ese poder, tenía confianza incondicional en su entrenador. Cuando su entrenador dice que no hay problema, entonces no hay problema. Incluso si parecía que el entrenador había cambiado de alguna manera, en apariencia y voz, nada menos, su personalidad y estilo al hablar habían cambiado sutilmente. Pero nada de eso importaba. Lo principal ahora era enfrentar la batalla que tenían delante. Ash dijo que necesitaban rescatar al Pokémon llamado Mewtwo del abismo. Lucario no estaba seguro de los detalles, pero sabía una cosa con claridad. Primero tenían que derrotar al oponente. Solo el vencedor tiene derecho a hablar de rescate o no. Parece que sí tienes algunas habilidades, pero pensar que puedes derrotar a Mewtwo con este nivel es pura arrogancia. Mewtwo, psíquico. Giovanni, al ver que Ash no respondía, decidió no decir más y ordenó directamente a Mewtwo a atacar. Mewtwo, completamente envuelta en maquinaria, levantó la palma y apuntó hacia Lucario mientras una poderosa energía psíquica brotaba de ella. Aunque invisible, la energía llevaba una clara sensación de presión. El poder real de Mewtwo ahora era absolutamente claro. Campeón. Y no un campeón ordinario. Solo este psíquico ya era suficiente para representar un desafío formidable para un Pokémon de nivel campeón avanzado. ¿Es este el Pokémon artificial del que habló Blaine? El poder es realmente aterrador. Si pudiera producirse en masa, entonces el Team Rocket podría volverse imparable. Pero al final, solo se creó uno así. Con solo este nivel, Team Rocket no podría derrocar a la liga, ni haría que Blaine se sintiera amenazado. ¿Podría Giovanni tener otra carta bajo la manga? En el campo de batalla, frente al psíquico entrante, Lucario ni esquivó ni vaciló. En una fracción de segundo, Psíquico envolvió a Lucario. La luz azul pálida lo ató y se tensó abruptamente, y la poderosa energía psíquica comenzó a erosionar el cuerpo de Lucario. Ash simplemente se quedó allí, observando cómo Lucario era golpeado por Psíquico sin dar ninguna orden. El ceño de Giovanni se frunció ligeramente, sintiendo que algo no estaba bien. Aunque el Lucario evolucionado había ganado el atributo acero y no era particularmente temeroso de los poderes psíquicos, el poder de Mewtwo era innegable. Un psíquico tan poderoso impactando, incluso un Lucario de nivel campeón debería sufrir un daño significativo. ¿Por qué no esquivó? Pasaron segundos, y Lucario, continuamente erosionado por el psíquico, no mostró señales de dolor. Por el contrario, parecía extraordinariamente tranquilo, como si no hubiera sufrido ningún daño. «Libérate», ordenó la voz calmada de Ash. Al oír esas palabras, el cuerpo de Lucario se estremeció, y la luz azul que lo envolvía emitió un sonido sordo. ¡Bang! La luz hecha añicos se dispersó en el aire, y Mewtwo dejó escapar un gemido ahogado, retrocediendo varios pasos. Aunque oculto tras un casco, no se podía ver su expresión, pero era evidente que se encontraba en un estado de conmoción extrema. Por su cuerpo agitado y sus brazos ligeramente temblorosos, se podía notar. En efecto, desde su nacimiento, ella había sido casi sinónimo de invencibilidad. Cuando había sido liberada tan casualmente, como si fuera a comer o beber, mientras desataba la mayor parte de su poder. Además de Mewtwo, Giovanni fue el más sorprendido. Él sabía bien cuán fuerte era el poder de Mewtwo.
Un pequeño Lucario, sin usar ningún movimiento, con solo un estremecimiento, se liberó del psíquico de Meuduo. Capítulo 336. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso este Lucario ya ha alcanzado la cima de campeón? Maldita sea, un Pokémon que como mucho estaba en nivel élite intermedio de repente se convirtió en nivel campeón cima. Incluso si Arceus se reencarnara, no se podría hacer trampa de esta manera. ¿Puede el cuerpo soportarlo? ¿De dónde proviene una energía tan aterradora? ¿Es fácil aplicar un poder adquirido? Todo tipo de dudas seguían surgiendo en la mente de Giovanni. Si no estuviera completamente opuesto a Ash en este momento, definitivamente le exigiría una explicación. ¿Cómo puede ser posible algo que supera el conocimiento y la ciencia humana comunes? Giovanni, si no dejas que Meuduo libere todo su poder ahora, voy a llevarme esta batalla. Esta es tu última oportunidad, dijo Aura Ash, aumentando instantáneamente la presión sobre Giovanni. Meuduo todavía estaba siendo reprimido. Ash podía verlo, lo cual era comprensible, pero el problema residía en sus palabras. Esto podía describirse como una batalla de vida o muerte con consecuencias mundiales, y aunque Giovanni solo se enfrentaba a Ash, alguien que llevaba apenas 3 meses en escena, no escatimaba esfuerzos en usar a Meuduo para lograr una dominación absoluta con su poder. Pero Ash parecía completamente despreocupado por el resultado de este combate. Incluso sugirió con total naturalidad desbloquear las restricciones de Meuduo y liberar todo su poder. ¿Acaso no sabe lo fuerte que es Meuduo? Si su poder completo fuera liberado, incluso si Lucario estuviera en la cima de campeón, no sería más que un tigre de papel. El dominio pseudo legendario también posee carácter divino. No está en el mismo nivel que la cima de campeón. Cuando la cima de campeón se enfrenta al dominio pseudo legendario, ni siquiera puede levantar la mano. Ahora, Meuduo ni siquiera ha liberado todo su poder. Giovanni solo le está permitiendo desatar alrededor de un nivel campeón inicial, y aún así eso ya es suficiente para causar dolores de cabeza a Pokémon de nivel campeón avanzado. Si la pelea pudiera terminar rápidamente liberando todo el poder, ¿quién no querría hacerlo? Pero el problema es que, una vez retirada por completo la maquinaria, Giovanni no puede estar seguro de poder controlar totalmente a Meuduo, ya que no es su entrenador. Sin las restricciones mecánicas, no podría forzar su control. No hay elección, liberemos un poco más y veamos, murmuró Giovanni mientras respiraba hondo. Luego sacó un control remoto de su pecho, presionó un botón y un tercio de la máquina que envolvía a Meuduo se desprendió. Al instante, el aura de Meuduo se volvió aún más formidable. ¿Aún no liberas todo tu poder? Parece que tienes miedo de Meuduo, se burló fríamente Aura Ash. ¿Miedo? ¡Qué broma! Solo temo que caigas en la desesperación cuando veas el verdadero poder de Meuduo. Eso no sería divertido, Giovanni, por supuesto, no admitiría temer al Pokémon cuya creación había ordenado. En el campo, Meuduo, tras ser liberado de la segunda capa de ataduras, giró su cuerpo y una sensación de alivio surgió en su corazón. Desde que se puso esa máquina, no se había sentido tan relajado en mucho tiempo. Las preocupaciones de Giovanni eran completamente innecesarias. Nunca pensó en irse ni en desertar, porque Team Rocket lo creó, y quería encontrar su propósito dentro del equipo. Sin embargo, hasta ahora en Team Rocket, aparte de destruir una o dos pequeñas islas, había llevado una vida aburrida en el gimnasio. Realmente no sabía cuál era el propósito de todo esto. Aún no había encontrado el significado de su existencia. Todas las batallas eran sin sentido, simplemente escuchar a Giovanni y completar lo que él quería. La vida podría haber continuado así hasta que conoció a Ash. Al principio, el Venusaur que Ash envió no parecía diferente de los débiles anteriores. Giovanni ajustó su maquinaria al máximo, permitiéndole usar alrededor de una décima parte de su poder. Ese Venusaur podría haber sido derrotado con un simple movimiento de mano, pero en realidad ni siquiera llegó a moverla antes de que Venusaur lo hiriera. La diferencia entre ellos era como el cielo y la tierra, y ser herido por el oponente fue simplemente increíble para Meuduo. Además, Ash tenía dos fuerzas que inexplicablemente lo tocaron, por lo que comenzó a sentir curiosidad por él.
Aún así, no tenía pensamientos de traicionar a Giovanni, ya que era el humano más singular que había conocido, y le había prometido ayudarlo a encontrar su propósito. Pero ahora, el comportamiento vacilante de Giovanni estaba despertando dudas en la mente de Meuduo. No sentía ninguna confianza por parte de Giovanni, y si antes no era evidente, ahora ya no podía ignorar el contraste. Con Ash presente, la confianza de Giovanni en los Pokémon parecía pura basura, y su actitud hacia ellos era tratarlos como desechables. Sumado a la completa falta de confianza de Giovanni, Meuduo estaba ahora profundamente decepcionado de él. Pero estaba muy interesado en Ash y Lucario. Desde su nacimiento, nunca había encontrado un Pokémon tan poderoso. Con los demás, no podía usar todo su poder, teniendo que controlarlo estrictamente para evitar matarlos. Lucario le daba a Meuduo la sensación de que, incluso si liberaba todo su poder, podría no ser rival. Esa sensación de un oponente igual removió algo en su corazón normalmente tranquilo, una emoción que no reconocía pero que encontraba agradable. Por lo tanto, esta batalla no era por Giovanni, sino por sí mismo. Quería darlo todo para lograr la victoria. A medida que las ataduras de poder se desbloqueaban, los aterradores poderes psíquicos de Meuduo estallaron nuevamente, probablemente capaces de abrumar incluso habilidades de cima de campeón. Meuduo levantó la palma, apretando sus 3 dedos esféricos, psíquico. Un poder psíquico aún mayor que antes envolvió a Lucario. El sonido de crack crack resonó desde el cuerpo de Lucario, aparentemente el ruido de huesos bajo presión. Pero antes de que Misty y los demás pudieran ponerse nerviosos, Lucario apretó el puño y rugió. Roar. El sonido ensordecedor llevaba un aura incomparable, destrozando las restricciones sobre Lucario. Era la primera vez que Giovanni y Meuduo veían a Lucario liberar todo su poder, y a diferencia de antes, cuando solo bastó un estremecimiento, ahora el poder que estalló de Lucario hizo que tanto humano como Pokémon cambiaran de expresión. Era un poder que les resultaba a la vez familiar y desconocido, el reino que Meuduo había estado persiguiendo desde su nacimiento, pero que nunca logró tocar del todo. Nivel de dominio divino. Con razón Lucario pudo romper las restricciones impuestas por Meuduo solo con su aura. Había alcanzado ese nivel. Pero, ¡qué broma internacional! Este era el Lucario que acababa de evolucionar ante sus ojos. Recién evolucionado, sin siquiera haberse adaptado a su cuerpo, y ya en nivel de dominio divino. Maldita sea, ni siquiera hacer trampa funciona así. Tras romper las restricciones de Meuduo, Lucario lanzó una mirada afilada hacia él y, al segundo siguiente, apareció directamente frente a él, puño cerrado, inclinándose para asestar un golpe. ¡Bam! Capítulo 337. ¡Bam! El puño de Lucario se estrelló con fuerza contra el abdomen de Meuduo, y una onda de choque visible se extendió, dispersando polvo y escombros por todo el campo de batalla. La boca de Meuduo se abrió de par en par, la sangre salió despedida, y su expresión bajo el casco se volvió extremadamente sombría. Ese golpe dejó a Meuduo aturdida, incapaz de distinguir el este del oeste por un momento. Ni siquiera había visto cómo se movió Lucario. En un simple parpadeo, ya estaba frente a ella, asestando un puñetazo imposible de esquivar. Ese golpe llevaba cierto poder de tipo lucha, que en teoría debería tener un efecto mínimo sobre un Pokémon de tipo psíquico como ella, y aún así sintió un impacto sin precedentes en su cuerpo. Desde su nacimiento, nunca había sufrido un ataque tan pesado ni un daño tan severo. Lucario retiró lentamente el puño, mientras el cuerpo de Meuduo se doblaba como un camarón hervido, sujetándose el abdomen, aparentemente incapaz de realizar ningún movimiento. En el lado opuesto, Giovanni estaba aturdido, con la boca ligeramente abierta, incapaz de comprender o creer la escena ante sus ojos. ¿De verdad Meuduo podía ser derrotada así? ¿Esto es real o es un maldito sueño? A su lado, Misty y los demás también tenían la boca abierta, con expresiones de incredulidad. No poseían el discernimiento de Giovanni, por lo que no podían determinar el nivel actual de Lucario, pero podían sentir que el aura que emanaba de él era varias veces más fuerte que la de un campeón típico. Como mucho, especulaban que el poder de Lucario podría haber alcanzado la cima de campeón, pero jamás habrían imaginado que pudiera llegar realmente al nivel de dominio divino.
Ese nivel, reconocido en todo el mundo Pokémon como algo casi imposible de alcanzar para un Pokémon ordinario, simplemente apareció ante ellos de manera tan mundana, tan repentina, a su lado, ¿quién podría haberlo imaginado? Y aun estando encima de campeón, Mewtwo no sería golpeada como un perro muerto. Incluso con parte de su poder sellado, seguía poseyendo fuerza de nivel campeón, al menos por encima del campeón intermedio. Sin embargo, ahora, tras ese golpe, Mewtwo seguía encorvada, incapaz de ponerse de pie. Dentro de una pequeña sala fuera del gimnasio de Ciudad Verde, Agatha y Lorelei observaban en silencio la escena a través de la grabación, sus labios moviéndose sin poder emitir sonido alguno. Su discernimiento no era inferior al de Giovanni, y aún a través de la pantalla podían ver que Lucario ya no estaba en el nivel campeón ordinario. Era un poder más allá del campeón. Era el reino que esos campeones habían anhelado durante tanto tiempo. El nivel de dominio divino. Es difícil imaginar que un Lucario recién evolucionado pudiera alcanzar el nivel de dominio divino de manera tan vívida. Es un sueño que ni siquiera se atreverían a soñar. Agatha, no estaré equivocada, ¿verdad? Puede que la vista de esta anciana esté fallando, pero si eres tú, no deberías estar equivocada, ¿y qué probabilidades hay de que ambas estemos equivocadas? Dijo Agatha con expresión complicada, deseando que fuera un error, pero la realidad era clara. No lo estaban. El Lucario en la grabación había superado indudablemente el nivel campeón, alcanzando esa codiciada altura buscada por entrenadores de todo el mundo Pokémon. Originalmente pensé que el primero en alcanzar ese reino sería Lance o León, pero inesperadamente, un mocoso se les ha adelantado. Sinceramente, incluso yo tengo curiosidad por saber cómo lo hizo. No me digas que es otra vez la bendición de Victini. El rostro de Agatha mostraba una intensa curiosidad. No podía comprender cómo un chico con menos de medio año desde su debut, y un Lucario recién evolucionado, podían alcanzar ese umbral legendario. Decir que Ash lo hizo por sí mismo es claramente imposible. Incluso ignorando el corto tiempo desde su debut, el hecho de que Ryolo acabara de evolucionar hace imposible que Lucario alcance el nivel de dominio divino. ¿Qué Pokémon puede alcanzar la cima de campeón sin evolucionar? Hasta ahora, ninguno ha aparecido en el mundo, y cuando Lucario evolucionó por primera vez, Agatha vio claramente que su nivel estaba alrededor de élite avanzado. Aunque debido al poder que ahora emanaba, Agatha no podía ver con claridad el nivel actual de Lucario, no hay forma de que pasara de nivel élite en un momento a nivel de dominio divino al siguiente, ¿verdad? Siguiendo la ruta convencional, eso es absolutamente imposible. Ash debe haber utilizado algún método especial para elevar a Lucario a su reino actual. Pero aquí surge el problema, ¿qué método especial podría permitir que un Pokémon saltara tantos niveles? Si fuera por Victini o algo similar, eso simplemente no es posible, ¿verdad? Tal excusa podría engañar a otros, pero no a personas experimentadas como Lorelei y Agatha. Aunque Victini es conocido como el dios de la victoria, con el poder de otorgar energía ilimitada a otros, ni siquiera es seguro que el propio Victini haya alcanzado el nivel de dominio divino. Es un Pokémon mítico, y solo unas pocas existencias míticas como Mew han alcanzado el nivel de dominio divino. Capítulo 338. Ni siquiera está en el nivel de dominio divino, así que ¿por qué puede ayudar a otro Pokémon a alcanzar el nivel de dominio divino? Si solo se tratara de brindar asistencia para romper un cuello de botella, como ayudar a alguien encima de campeón a avanzar al nivel de dominio divino, eso podría ser posible, pero Lucario apenas está en nivel élite. Para otorgar un poder tan inmenso, el poder poseído debe estar al menos en el nivel de dominio divino, así que el factor de Victini puede descartarse básicamente. Además, el contrato de Arceus solo permite la presencia de ambos entrenadores y sus respectivos Pokémon, no permitiendo que poderes externos intervengan. Por lo tanto, incluso si Victini viniera a ayudar, no podría atravesar la barrera de poder de Arceus. Así que, este es el poder de Ash y Lucario mismos. ¿Me preguntas a mí? ¿A quién debería preguntarle yo? También quiero saberlo. De todos modos, he estado viajando con Ash durante una semana y no he encontrado ningún método especial que pueda mejorar a un Pokémon hasta este punto.
Sí conozco el poder que aumenta temporalmente el nivel de un Pokémon por una gran etapa. Ese es el poder aura de Ash. Pero el poder en Lucario ahora definitivamente no es poder aura. Después de todo, el principio de Ash para mejorar el poder de un Pokémon es combinar su poder aura con el del Pokémon. Incluso si Lucario pudiera soportar el poder de Ash, seguramente el poder aura de Ash no puede estar en el nivel de dominio divino, ¿verdad? Lorelei se encogió de hombros, extendiendo sus pequeñas manos, con una expresión de impotencia en el rostro. Solo había viajado con Ash durante una semana. No estuvo con él desde el principio, así que ¿cómo podría saber cuántos secretos guarda Ash en su interior? En solo esos 7 días, lo que se reveló mientras pulía su piel ya la dejó enormemente impactada. Solo podía decir que los secretos de Ash son inagotables, simplemente inagotables. Es como un cofre del tesoro sin fondo. No importa cuánto explores, siempre puedes encontrar tesoros dentro. Que una figura así aparezca en Kanto, es justo decir que la Liga Kanto está en ascenso. Eso es cierto. Si lo supieras, tampoco mostrarías una expresión así. Agatha también sintió que su pregunta era redundante. Lorelei solo estuvo con Ash una semana. Si lo supiera, ¿cómo podría mostrar una expresión tan sorprendida e incrédula? No importa de dónde provenga el poder de Ash, mientras pueda usarlo en este combate, es algo bueno. Al menos en esta batalla, Ash debería ser quien gane. El oponente de Lucario. El nivel de dominio divino y por debajo del nivel de dominio divino son dos reinos completamente distintos. Esta brecha de nivel no puede compensarse con movimientos, técnicas ni valores de habilidad. Ash ganará esta partida sin duda. Agatha asintió, su rostro lleno de arrugas mostrando una sonrisa aliviada y a la vez impotente. Pensar que estábamos preocupadas por este pequeño, cuando en realidad nuestra preocupación era completamente innecesaria. Tiene medios más allá de nuestra imaginación. Jaja, con el talento y temperamento de Ash, tarde o temprano se convertirá en el pilar de todo Kanto. Cuando realmente posea el poder que está mostrando ahora, ese día, Kanto será la liga más fuerte de toda la alianza, sin excepción, dijo Lorelei con una sonrisa relajada. No solo Ash ganará esta batalla, también llevará a Kanto a convertirse en la liga más fuerte en el futuro. Dentro del gimnasio de Ciudad Verde, tras lanzar un puñetazo, Lucario cesó sus ataques. Ahora Ash solo miró a Mewtwo una vez y luego dirigió su mirada hacia Giovanni. ¿El llamado Pokémon más fuerte solo llega hasta este nivel? Si este es todo su poder, ni siquiera es posible derrotarnos, y mucho menos desafiar a esas bestias legendarias de afuera. Mewtwo, el propósito de tu existencia es simplemente seguir detrás de ese tipo cobarde y tímido para dominar a los débiles y ayudarle a descargar sus pequeños berrinches. Las palabras de Aura Ash perforaron directamente los corazones de Mewtwo y Giovanni. A uno lo llamaron cobarde y tímido, y al otro le dijeron que solo era capaz de intimidar a los débiles. Fue un golpe enorme a la dignidad tanto de persona como de Pokémon. Mewtwo soportó el dolor, apretó los dientes y se levantó lentamente desde una posición de medio arrodillado, mientras Giovanni endurecía nuevamente su determinación y presionaba el control remoto en su mano, desprendiendo completamente todos los dispositivos de Mewtwo, revelando su verdadera apariencia. La forma original de Mewtwo se parecía algo a un gato. Su cuerpo era mucho más pequeño comparado con cuando llevaba la maquinaria, incluso más bajo que Lucario. Su gran cola se balanceaba suavemente detrás de él, con rastros de dolor aún en su rostro, pero más que eso había indignación por las palabras de Ash y furia porque esas palabras habían dado en el blanco. Durante todo este tiempo, solo había sido un abusador, nunca había luchado contra un oponente verdaderamente poderoso. Ahora que por fin se encontraba con una existencia formidable, era él quien era tratado como el débil. ¿Cómo no iba a sentir furia? Lo demás podía discutirse después. Por ahora, quería derrotar a Lucario. Aunque antes había sentido que el nivel de Lucario podría estar en el nivel de dominio divino, Giovanni aún albergaba esperanzas en Mewtwo. El nivel de dominio divino de Lucario ciertamente no podía ser su propio nivel, sino que fue alcanzado mediante algún método especial. Esos métodos no pueden ser ilimitados. O el poder real no puede rendir al nivel de dominio divino, o la duración es muy corta.
Si Meuduo, yendo con todo, podía resistir durante ese periodo, entonces la victoria seguiría siendo suya. Para entonces, Ash sería suyo, así que incluso si perdía a Meuduo, para él sería un trato sin pérdidas. En cuanto a perder tanto la novia como las tropas. Imposible. Absolutamente imposible. Así que finalmente rompiste todas las ataduras, murmuró Aura Ash, su expresión ya no era tan relajada y casual como antes, sino más solemne. Un Meuduo liberado de todas las ataduras merece un poco de respeto, y él finalmente había logrado su objetivo. Ayudar a Meuduo a liberarse de esas máquinas. Las máquinas que restringían a Meuduo no solo encadenaban su fuerza, sino que también le imponían un yugo. Si Meuduo se liberaba por la fuerza o eran destruidas desde el exterior, causaría un daño significativo al propio Meuduo, pudiendo incluso dañar su cadena genética en casos graves. Porque esas máquinas suprimían el poder de Meuduo a nivel genético. Quitarlas por la fuerza dañaría su base. Para liberar a Meuduo del control, Aura Ash había provocado a Giovanni continuamente, e incluso había provocado a Meuduo, logrando finalmente que se retiraran sus ataduras. Sin embargo, esto lo ponía bajo mayor presión. Un Meuduo libre de restricciones regresó a su fuerza máxima, la cima de campeón, combinada con sus 6 valores de capacidad S, casi rivalizando directamente con el nivel de dominio divino. Meuduo, onda mental. Ordenó Giovanni fríamente, mandando a Meuduo usar su habilidad más fuerte, onda mental. Onda mental es un movimiento especial que materializa ataques especiales y es también la habilidad exclusiva de Meuduo, similar a movimientos como fuego sagrado exclusivos de las bestias legendarias, no medible solo por poder bruto. Meuduo levantó la mano, y una abrumadora oleada de superpoder brotó. La poderosa energía psíquica se solidificó instantáneamente en una esfera de energía púrpura. La esfera llevaba un color caótico en su interior, y el espacio circundante incluso comenzó a vibrar, mostrando signos de agrietarse. Este es verdaderamente el poder de lo divino. Lucario, esfera aural, sonó la voz de Aura Ash. Lucario levantó ambas manos, y el poder del aura convergió en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, una gigantesca esfera aural, comparable en tamaño a un meteorito, se formó en el aire. La expresión de Meuduo se volvió solemne. Su brazo tembló, y la esfera púrpura frente a él salió disparada como un meteorito, mientras Lucario alzaba la esfera aural con una sola mano, saltaba hacia el aire y la lanzaba con fuerza, chocando contra onda mental. ¡Bum! Capítulo 339. ¡Bum! Los dos ataques colisionaron, y el aire pareció desgarrarse, emitiendo un agudo sonido explosivo. La onda de choque se expandió hacia afuera a una velocidad visible a simple vista, envolviendo todo a su alrededor. El suelo fue como si un gigante lo hubiera martillado repetidamente, agrietándose en profundas hendiduras en forma de telaraña, con escombros y polvo lanzados a decenas de metros en el aire. El zumbido de alta frecuencia producido por la colisión de estos dos poderes fue casi suficiente para reventar los tímpanos de todos los presentes. La barrera dorada que los rodeaba fue sometida a un impacto violento, pero no vaciló ni un ápice. Ni siquiera una colisión de nivel de dominio divino pudo sacudir la barrera formada por el contrato. Meuduo flotaba en el aire, el aura psíquica púrpura que la rodeaba fluctuando ferozmente. Observaba fijamente el vórtice de energía en el centro de la colisión, que continuaba expandiéndose, canalizando cada gota de poder desde su interior. Podía sentir que su ataque estaba siendo suprimido continuamente. Incluso esforzándose al máximo, seguía sin ser rival para ese perro, lo que llenó a Meuduo de vergüenza y también de un deseo creciente. Si tan solo esa fuente dentro de ella no estuviera incompleta, no estaría forzada a una situación tan desesperada. Ella también podría alcanzar ese reino. Al mismo nivel, definitivamente no perdería. Sin embargo, por más reacia que estuviera Meuduo, con su poder actual finalmente no era rival para Lucario. La esfera aural azul giraba frenéticamente, consumiendo gradualmente la esfera caótica púrpura. En una confrontación como esta, incluso la más mínima relajación puede llevar a la derrota. La onda mental que sostenía desesperadamente fue devorada en el instante en que Meuduo se relajó.
Sin el poder de resistencia, la esfera aural se lanzó hacia Meuduo como un caballo desbocado. Teletransporte. La voz de Giovanni resonó en este momento crítico, y Meuduo movilizó instintivamente su poder psíquico, desapareciendo al instante del lugar. ¡Bum! La supergigantesca esfera aural golpeó la barrera, creando una conmoción sin precedentes, con ondas visibles expandiéndose continuamente y produciendo sonidos de crack sobre la barrera dorada. Aunque no se rompió, a diferencia de ataques anteriores que no la movieron en absoluto, esta vez la barrera comenzó a sacudirse. La onda expansiva en expansión también impactó las barreras colocadas alrededor de Giovanni, que crujieron y ondularon sin cesar. Esta barrera, establecida por el poder de Meuduo, seguía siendo efectiva contra ataques de nivel campeón, pero era algo insuficiente para defenderse contra ataques de nivel de dominio divino. Sin embargo, como este ataque no impactó directamente la barrera, sino que solo fueron las secuelas de la colisión, el escudo alrededor de Giovanni seguía siendo adecuado. Aún así, la expresión de Giovanni permanecía sombría, porque este enfrentamiento demostró que incluso dando todo de sí, Meuduo no era rival para Lucario. La única forma de derrotarlo era esperar a que se manifestaran los efectos secundarios tras su enorme aumento de poder. De lo contrario, Meuduo no tendría ninguna posibilidad en esta batalla. La supergigantesca esfera aural golpeó la barrera durante casi 10 segundos antes de que la energía comenzara a retroceder y dispersarse lentamente. La silueta de Meuduo reapareció en su posición original, aunque ahora lucía algo desaliñada. Todo su cuerpo estaba cubierto de polvo, y uno de sus brazos tenía una herida bastante grave. Su teletransporte anterior no pudo evadir completamente el ataque de la esfera aural supermasiva, ya que no esquivó desde el principio, sino solo después de que su propio ataque fue destruido. Eso comprimió el tiempo de evasión al extremo. Ya era una suerte que solo su brazo hubiera sido alcanzado. Usa hipnosis. Como no podía ganar de frente, Giovanni decidió comenzar a emplear una estrategia de desgaste. La mayor ventaja del tipo psíquico radica en la variedad de sus movimientos. Siempre que se inflijan suficientes estados alterados, incluso con una gran diferencia de fuerza, todavía existe la posibilidad de revertir la situación. Al segundo siguiente, Lucario salió disparado como una flecha, y el poder psíquico de Meuduo impactó directamente en él, hipnosis dio de lleno. Al ver esto, el ánimo de Giovanni se elevó. Creía que Ash pensaba que, dado que Lucario había alcanzado el nivel de dominio divino, no necesitaba temer habilidades que infligen estados como hipnosis, pero, ¿quién dice que el nivel de dominio divino es inmune a estados alterados? Incluso con una gran diferencia de fuerza, mientras el movimiento acierte, inevitablemente creará una apertura, y Meuduo podría aprovechar esa oportunidad para contraatacar, aunque solo fuera por un segundo. Sin embargo, lo que Giovanni no anticipó fue que Lucario, tras ser alcanzado por hipnosis, no redujo su velocidad en lo más mínimo. En un parpadeo, ya estaba frente a Meuduo. Meuduo había perdido la mejor oportunidad de esquivar y fue alcanzada por el puño de Lucario. Puño incremento. ¡Bum! Como estaban en el aire, Meuduo fue derribada como un meteorito desde lo alto, estrellándose pesadamente contra el suelo. Al mismo tiempo, en el aire, Lucario apretó el puño, una luz metálica cubrió su mano, y luego todo su cuerpo descendió como un cometa, puño meteoro. ¡Bum! Crack, crack, crack. Capítulo 340. El estruendo ensordecedor explotó contra el suelo, seguido por un agudo y estremecedor sonido de ruptura. El humo persistente se fue asentando gradualmente, con Lucario manteniendo una postura de puñetazo, todo su cuerpo estallando con un poder interminable. Por otro lado, Meuduo yacía en el suelo luciendo muy desaliñado, su expresión extremadamente sombría, con una barrera verde esmeralda frente a él bloqueando el puño meteoro de Lucario. Esta es la habilidad protección. Aunque usó protección para bloquear ese movimiento, Meuduo ahora apenas se mantenía en pie. La situación que cambiaba rápidamente en el campo tomó por sorpresa a Misty y a los demás. Originalmente pensaron que sería un enfrentamiento feroz, especialmente porque Meuduo ya había desbloqueado todas sus ataduras. Según Blaine, Meuduo en un estado completamente liberado es casi segundo solo ante un dios, un poder que ni siquiera el promedio del pico campeón puede igualar.
Aunque Lucario había aumentado su poder hasta este nivel aterrador por medios desconocidos, contra un Meuduo en su mejor momento, no debería haber sido una lucha equilibrada. Como resultado, Meuduo fue completamente superado. Por más que resistiera o estallara en fuerza, no pudo hacer retroceder a Lucario ni un centímetro. La escena de la batalla era ciertamente espectacular, pero Lucario parecía manejarla con facilidad, mientras que cada ataque de Meuduo hacía temblar sus músculos, su expresión se volvía grotesca, esforzándose al máximo. Sus poderes de combate solo podían describirse con una frase: disparidad. Esta disparidad de poder le recordó a Gary su propio enfrentamiento con Meuduo, solo que ahora los roles estaban invertidos. Meuduo estaba en la posición que él ocupó en el pasado, y Lucario en la de Meuduo. Aunque Gary sentía una intensa curiosidad por cómo Ash había hecho a Lucario tan fuerte, ahora no era momento para reflexionar. Ganar esta batalla era la prioridad. No fue hasta este momento que Gary comprendió de forma tangible lo que Giovanni había mencionado. Si Ash ganaba esta batalla, la mitad del Team Rocket sería disuelta. Una organización tan vasta perdiendo la mitad de sus miembros y fondos sería prácticamente equivalente a un colapso total. Después de todo, si de repente declaras que la mitad de la organización queda disuelta sin razón, ¿cómo reaccionarían los miembros restantes? ¿Cómo se sentirían los que permanecieran? Incluso si quedara la otra mitad, ya no representaría ninguna amenaza, y el antes hermético Team Rocket se disolvería en el caos. Pensar en eliminar una organización tan malvada por la alianza y el mundo hacía que Gary se emocionara, aunque no fuera él quien lo hiciera. Giovanni también se dio cuenta de este resultado, sintiendo un escalofrío recorrerle las extremidades y con el rostro congelado. Perder esta batalla no solo significaba el riesgo de la disolución del Team Rocket, sino también la posible deserción de Meuduo. Nunca hubo afecto entre él y Meuduo. Estaban completamente controlados por máquinas. Desde el nacimiento de Meuduo, Giovanni lo manipuló para que llevara esas máquinas, atándolo firmemente hasta el día de hoy, temiendo que Meuduo despertara. Según el plan inicial de Giovanni, incluso si Meuduo desertaba, ganar a Ash, un entrenador como un monstruo, valdría la pérdida. Pero ahora, jeje, perder tanto a la esposa como al ejército describe perfectamente su situación actual. Crack, crack, crack. En el campo, las grietas en la barrera frente a Meuduo se volvieron más densas, como si fuera a romperse en cualquier momento. Teletransporte. Giovanni intentó un último esfuerzo, tratando de que Meuduo usara teletransporte para esquivar el puño meteoro de Lucario. Sin embargo, en ese estado, incluso Meuduo necesitaba reunir todas sus fuerzas para mantener la barrera. Cualquier distracción llevaría a su destrucción, sin dejar oportunidad para usar teletransporte en ese instante fugaz. El tiempo para desplazarse mediante teletransporte es ciertamente breve, pero la activación no es instantánea. De lo contrario, Meuduo no habría sido golpeado antes por la gigantesca esfera oral. Por lo tanto, la orden de Giovanni quedó sin respuesta, con Meuduo sosteniendo desesperadamente la barrera, esperando que el puño meteoro de Lucario se debilitara en algún momento para poder esquivar. Pero las cosas fueron en contra de sus deseos. Segundos después, la barrera esmeralda se hizo añicos con un estruendo, y un puño que emitía un resplandor plateado la atravesó, golpeando a Meuduo con fuerza y arrancándole un grito extremadamente doloroso. ¡Bum! En la superficie de su cuerpo, los músculos casi se comprimieron en masa, y la fuerza aterradora atravesó su cuerpo, impactando directamente contra el suelo, borrando una parte del campo y revelando un enorme cráter. Lucario retiró lentamente el puño y saltó hacia una zona no afectada por el cráter, mientras Meuduo cayó en él, con los ojos vacíos y la respiración silenciosa, como si estuviera muerto. Ash en modo aura, tras mirar a Meuduo, relajó su expresión ligeramente tensa. Era seguro que había perdido su capacidad de combate. En cuanto a su fuerza vital, seguía siendo bastante fuerte. Meuduo fue creado usando los genes de Meu, una existencia comparable a la divinidad, difícilmente propensa a la muerte, y Lucario se había contenido deliberadamente, haciendo imposible que muriera. Con Meuduo incapacitado, las barreras doradas circundantes comenzaron a volverse ilusorias, condensándose finalmente en una luz dorada que se disparó hacia Giovanni.
Giovanni mostró una expresión inexpresiva, sin intención de esquivar, pues conocía demasiado bien el efecto del contrato que había liberado. Miembro señor, disolver la mitad de los fondos del Team Rocket y destruir la mitad de los materiales de investigación del Team Rocket. Con cada orden que Giovanni anunciaba, Archer al otro lado comenzaba a sudar profusamente. ¿El jefe estaba intentando destruir el Team Rocket? ¿O alguien había tomado el control del jefe y estaba dando tales órdenes? Sin importar la lealtad, esas órdenes no podían obedecerse ciegamente. Archer no era la excepción. No tenía segundas intenciones contra Giovanni, pero no podía acatar sus órdenes actuales, ya que sin duda significaban la destrucción del Team Rocket. Sé que tienen dudas sobre mis órdenes, incluso sospechando si estoy siendo controlado o si soy el verdadero. Abordaré esas dudas más tarde. Por ahora, simplemente ejecuten las órdenes, completen los procedimientos, y luego iré a buscarlos. Giovanni declaró antes de colgar. El aspecto más notable del contrato de Arceus es su carácter absoluto. No puedes albergar ninguna forma de resistencia psicológica, debes adherirte al contrato desde el corazón. Tal como ahora, Giovanni está genuina y metódicamente decidido a desmantelar la mitad del Team Rocket. En su mente ya había un plan completo listo para ejecutarse en breve. Sin embargo, Giovanni permanecía inalterado. Solo su perspectiva hacia el Team Rocket había sido modificada por la fuerza. Una vez terminó la llamada, su mirada cayó inmediatamente sobre Meuduo en el suelo. La pérdida del Team Rocket estaba garantizada, pero Meuduo no debía sacrificarse. Mientras Meuduo permaneciera, el resurgimiento del Team Rocket sería solo cuestión de tiempo. Mientras estuviera incapacitado, aprovechar esta oportunidad para capturarlo y llevárselo sería ideal, porque sería demasiado tarde una vez que Meuduo se recuperara. En ese momento, Lucario estaba de pie frente a Meuduo mientras Ash se acercaba lentamente. Giovanni, la batalla oficial ha terminado. Ahora es el enfrentamiento entre la justicia y el mal. No puedes llevarte a Meuduo.